Ulises Cain era un estudiante corriente hasta que las nieblas terrígenas invadieron el campus, creada años antes cuando Black Bolt hizo explotar una bomba terrígena en su enfrentamiento con Thanos. La niebla liberó el gen Inhuman latente en Cain, que sufrió la terrigénesis y se vio acosado por aterradoras premoniciones apocalípticas. Medusa y Karnak ayudaron a Cain a entender sus poderes proféticos, pero Medusa consideró que la visión que Cain había tenido de la Tierra siendo destruida por el Destructor Celestial era tan convincente que alertó a los Vengadores y una fuerza combinada de Vengadores, Ultimates y X-Men que lograron devolver a la letal entidad de vuelta a su propia dimensión. Los héroes pronto descubrieron que tenían que agradecer su victoria a las visiones de Ulises, lo que desencadenó una controversia acerca de cómo usar sus poderes. La Capitana Marvel estaba convencida de que las visiones de Cain podían ayudar a los héroes a prevenir tanto amenazas como desastres, pero Iron Man desconfiaba de las capacidades de Cain y aconsejó precaución. La inquietud de Iron Man se vio trágicamente justificada cuando intentaban frustrar un ataque de Thanos predicho por Cain, en donde War Machine perdió la vida y She-Hulk resultó herida de gravedad. Destrozado por la muerte de su amigo, Iron Man se infiltró en la nueva Attilan y secuestró a Cain con la intención de estudiarlo y determinar la naturaleza de sus poderes. Entonces la Capitana Marvel reunió un grupo de rescate formado por Vengadores y Ultimates que se enfrentó a Iron Man. En ese momento, Cain tuvo una visión profética, que todos morían en manos de un Hulk desbocado, y la visión era tan convincente que se declaró una tregua y Iron Man y la Capitana Marvel fueron en busca de Banner para determinar el riesgo de que Hulk se descontrolaría. Bestia confirmó que Banner estaba experimentando con rayos gamma y convencido de que Banner estaba a punto de convertirse en Hulk, Hawkeye lo mató y fue juzgado por asesinato, y Iron Man culpó de lo sucedido a la Capitana Marvel. Hawkeye fue absuelto y Iron Man informó a la Capitana Marvel y a otros héroes que había descubierto que solo un 10% de las visiones de Cain eran correctas. La Capitana se negó a aceptarlo y los héroes leales a Iron Man y a ella lucharon entre sí, y por si fuera poco, durante el combate dañaron gravemente la sede de S.H.I.E.L.D. en Triskelion y destruyeron el CITT, la base móvil de los Guardianes de la Galaxia. La batalla fue interrumpida por otra visión de Cain en la que Miles Morales, aliado de Iron Man, mataba al Capitán América en Washington, pero el Cap estaba dispuesto a desmentir la visión de Cain y ayudar a Miles, pero la Capitana Marvel insistió en que debía ser arrestado. Iron Man rodeó a Miles con un campo de fuerza y se enfrentó a la Capitana en una feroz batalla que acabó cuando ella destruyó las defensas de Iron Man y lo dejó en coma. Sin embargo, justo entonces Cain tuvo otra visión más potente que las anteriores y en la que viajaba por distintos futuros. Al final se topó con la encarnación de la realidad llamada Eternity, que lo acogió en una nueva dimensión de existencia. La Capitana Marvel solo pudo ver impotente cómo desvanecía a Cain y la Segunda Guerra Superhumana había terminado. Mientras los héroes se recuperaban de sus heridas físicas y mentales, el Cap fue nombrado director de S.H.I.E.L.D., lo que lo colocó en una posición de poder sin precedentes. Algunos datos interesantes de este otro desastre son las visiones que tenía Miles Morales, asesinando al Capitán América en las escaleras del Capitolio. Lo torturaron noche y día, las cuales nunca se hicieron realidad, pero poco después una versión malvada del Cap se hizo con el control del país y Miles se enfrentó a él, como en la visión, pero se negó a matarlo en último momento. Tony Stark siempre ha tenido visión del futuro y se enfrentó a la Capitana Marvel por las implicaciones a largo plazo de lo que ella defendía, aunque confiaba en que Carol Danvers haría lo correcto, temía lo que podía venir después. Una vez que se asumiera la idea de poder detener a personas por crímenes que aún no habían cometido, ¿cómo podrían impedir que alguien con motivos menos honestos propusiera lo mismo para mutantes, inhumanos y otros? Carol no entendió por qué Tony se había enfrentado a ella con tanta tenacidad, hasta que ya fue demasiado tarde y Tony se hallaba en coma quizá para siempre, ya que cuando Carol destruyó la armadura de Iron Man, este se precipitó contra el suelo dejándolo inconsciente. Ni siquiera Bestia, con su ciencia, pudo predecir si Tony se despertaría del coma algún día, y en ausencia, la Capitana Marvel se propuso a proteger la Tierra a su manera. Con esto llegamos al fin de las guerras civiles de superhumanos, y con un final realmente triste. ¿Conocían esta historia como tal? Aquí podemos ver
ver esta famosa batalla, la que he comentado en algún momento con algunos de ustedes, Iron Man vs la Capitana Marvel, realmente épica, pero no me deja contento este final, la verdad. Déjame en los comentarios qué te ha parecido esta Guerra Civil 2 y nos vemos muy pronto con más historias de superhéroes y combates históricos del mundo Marvel.